Este es un proyecto ganador de la convocatoria Unidos por la Vida 2020 del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia y la Gobernación de Antioquia. Hola, bienvenidos a Museo Histórico Comunitario Virtual El Plan Social, proyecto ganador de la convocatoria de concertación de museos 2020 hecha por el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia. Hoy vamos a hablar sobre esos lugares que recorremos todos los días y que pueden llegar a convertirse en lugares aburridos a nuestros ojos. El artista invitado de esta semana, Sergio Alzate, capta esos lugares habituales para nosotros y nos muestra una perspectiva diferente para observarlos. La cotidianidad, lo frecuente, lo corriente, lo habitual, lo acostumbrado, lo usual, lo de todos los días. Los entes son cotidianos desde el nacimiento hasta la muerte, tanto lo natural como aquello artificial, lo movible o lo estático. La cotidianidad permite crear métodos que facilitan y posibilitan al ser humano evolucionar. También absorbe, invisibiliza, opaca. Tiene la facilidad de crear recorridos lineales donde se habitúa la comodidad, donde se camina sin observar, sin preguntas, sin parar. Es donde nace la rutina. Pues la cotidianidad es la forma de existir. ¿Cómo surgió la idea de poner estos colores diferentes a Guatapé? Bueno, los colores a través de, en las fotos fue algo más fortuito, ¿cierto? Fue algo basado en una búsqueda de transformar o inclusive desfigurar la imagen, desfigurarla con la necesidad de no mostrarla como se ve cotidianamente, como se ve normalmente, como de pronto la retrata un turista o como la ve y la puede retratar una persona de acá. ¿Qué tipos de lugares eran los que elegías para las fotos? Bueno, dentro de los lugares que también se seleccionan o que seleccioné para tomarle fotos son lugares que habitamos cotidianamente, pero que de una u otra manera se invisibilizan, ¿cierto? Por esa rutina o ese constante recorrido que uno hace y que empieza a desaparecerlo como dentro de la cotidianidad, ¿cierto? ¿Por qué te dio interés también capturar esos lugares invisibilizados? Bueno, yo considero que cuando se invisibiliza un espacio, se empieza, a partir de que se empieza a invisibilizar, se empieza a fallecer, se empieza a morir el lugar, ¿cierto? Entonces se empieza a perder. Digamos que todos los entes, tanto los cuerpos vivos como las estructuras, te entran en la cotidianidad cuando nacen, cuando surgen, ¿cierto? Y obviamente cuando no existen ya no hay una cotidianidad ahí. Entonces hay lugares importantes, interesantes, que cuando los invisibilizamos desaparecen y se olvidan, ¿cierto? Es como las historias, si no se cuentan, si los relatos no se transmiten, no se pasan de voz en voz, entonces empiezan a desaparecer, y así pasa cuando se invisibiliza un lugar. Se empieza a olvidar, se empieza a caer hasta que muere. Que estos cuestionamientos, ¿por qué los estás aplicando a Guatapé? O sea, ¿por qué la cotidianidad de Guatapé? Yo no podría hablar de la cotidianidad de un espacio donde yo no habite. Entonces, yo hablo de la cotidianidad, inclusive el recorrido que yo hago, digamos, a mi casa, ¿cierto? Entonces, en ese transcurso empiezo a encontrar imágenes concurrentes, ¿cierto? Entonces, veo reflejado dentro de ese recorrido también que hay lugares que son tan visibles, pero son tan invisibles a la misma vez por el mismo hecho de ser tan comunes y tan populares. ¿Hace cuánto que empezaste a trabajar en ese proceso? Yo podría decir que por ahí hace 5 años. Las tenía un poquito guardadas, pero apareció el tema, la cotidianidad, y sentí que las podía aplicar ahí. A eso me refiero cuando
hablo de fortuito, que llegó, están las imágenes, ya estaban listas, pero entonces las puedo aplicar a un tema que me llegó, ¿cierto? Dentro de una lectura, entonces empecé a desarrollarlo a partir de esas imágenes. Estoy trabajando como en esa idea de llevarlo a otras técnicas artísticas también, de pronto como la ilustración, la pintura, cosas así. ¿Por qué estás resaltando la cotidianidad de Guatapé? Pues la cotidianidad tiene algo muy fundamental que desde ahí se desglosa la identidad, ¿cierto? Cuando uno vuelve cotidiano algo, ¿cierto? Entonces lo empieza a invisibilizar. Cuando uno invisibiliza algo, empieza a perderlo y a olvidarlo. Entonces empieza a perder esa identidad. Se empieza a perder una identidad que puede haber estado hace unos cuantos meses, como también puede haber estado hace muchos años, ¿cierto? Entonces no es necesariamente como la cosa, sino la forma de cómo estamos, digamos, dejando perder cierta puede ser estructura o como algo intangible, ¿cierto? Como el sentarnos a conversar después de la comida, por decirlo así, ¿cierto? Entonces, cuando uno se pierde en esa cotidianidad, ya se empieza a invisibilizar el lugar y a través de la invisibilización se empieza a perder la identidad. Como si fuera una pérdida de tradición, ¿cierto? Sí, de ahí ese es como, digamos, el inicio, ¿cierto? O sea, siempre es bueno hacer como un llamado de atención antes de, porque cuando ya estamos perdiendo la identidad, pues ya queda más poco por hacer. En cambio, cuando sí sabemos que la cotidianidad va a llevar hacia la identidad, ¿cierto? Entonces, ¿por qué no hacer un pareo o detenernos en la cotidianidad y reflexionar eso? Más o menos eso. ¿Hace cuánto que te gusta el arte? ¿O qué otras técnicas también maneja? Uno cuando es niño empieza a descubrir un montón de cosas que le empiezan a interesar. Entonces, a partir de la niñez siempre hubo el interés, tanto por escribir como por dibujar, sobre todo por eso. Después me encontré con la fotografía en un proceso en el colegio, un proceso con una ONG, y a partir de ahí pues tuvimos unas clases con pues, unos fotógrafos que en este momento inclusive son muy reconocidos. Y pues la fotografía, digamos, que apareció en mí en ese momento. A partir de ahí empecé a hacer como un proceso más independiente y después entré a estudiar licenciatura en artes plásticas en la Universidad de Antioquia. Bueno, de las que más uso yo y las que más me gustan, yo podría hablar de la fotografía, porque la conocí pues como más antes de entrar a la universidad, ya la desarrollaba, el dibujo y el grabado. La idea, sobre todo también como con las fotografías, es crear la pregunta, ¿cierto? De por qué están así esos lugares normales, por qué están cambiados, ¿cierto? Porque inclusive en una foto, yo se la mostré ayer, que inclusive en una foto está Guatapé, donde si uno no detalla bien no reconoce que es Guatapé, ¿cierto? Y es de un lugar tan visitado, se puede decir, como Alto Verde, ¿cierto? Pero si usted no conoce tampoco bien a Guatapé, si no lo ha recorrido, si no es cotidiano en ese lugar, pues no irá o no sabrá si es Guatapé. No va a identificar la foto. Bueno, hay otras fotos que también, digamos, pues hay unos árboles, pero son árboles que todo el mundo los puede haber visto, pero no los relaciona por la forma de cómo están, ¿cierto? Porque están en lugares pues comunes, pero y siguen siendo árboles, pero hay tantos árboles que la gente, ¿cierto? Es como eso. O sea, es un recorrido que la gente se encuentra mucho, pero en la foto no van a saberlo. En algunas, porque en otras obviamente como el puente, ¿cierto?
es según la perspectiva. Esa es la idea, yo buscar una perspectiva diferente a como normalmente tanto el de acá, que es el local, la ve, como el turista que viene y la observa, ¿cierto? Como invitación es a observar, a parar, a observar, a cuestionarse, ¿cierto? El arte surge a partir de eso, a situarnos en un lugar, observarlo y preguntarnos lo que nos queramos preguntar. Y a partir de eso surgen las ideas. Estamos unidos por la cultura.